¿Alguna vez te has sentido tentado a hacer algo que sabes que no está bien? ¿Has luchado contra tus propios pensamientos y emociones que te alejan de Dios? Hoy te voy a hablar de cómo vencer fácilmente las tentaciones y batallas interiores que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Comencemos. La tentación es algo que nos acecha constantemente y que puede tener consecuencias negativas para nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia dice en Santiago 1:14-15, cada uno es tentado cuando se deja llevar por sus propios malos deseos. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Esto significa que la tentación es el primer paso hacia el pecado, y que el pecado nos separa de Dios y nos conduce a la muerte espiritual. Pero ¿cómo podemos resistir la tentación y evitar caer en el pecado? La respuesta está en el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Estas son las dos armas más poderosas que tenemos como cristianos para combatir las tentaciones y batallas interiores que nos afligen. Veamos cómo funcionan. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nos hace bien o mal. La Biblia es la fuente de verdad y sabiduría que nos guía y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significa que si memorizamos y meditamos en la palabra de Dios, podremos recordarla cuando seamos tentados, y así podremos rechazar el mal y elegir el bien. La oración es la forma de comunicarnos con Dios y de pedirle su ayuda y su gracia para vencer las tentaciones y batallas interiores. La oración nos fortalece y nos da paz, nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y nos permite recibir su perdón y su amor. La Biblia dice en Mateo 26:41, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto significa que si oramos con frecuencia y sinceridad, podremos estar alertas y preparados para resistir la tentación y contar con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. También tienes que saber que hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que tú eres parte de ella, quieras o no. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay seres espirituales malignos que están bajo el mando de Satanás, el cual es el enemigo de Dios y de todo lo que Dios ama, incluyéndote a ti. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir todo lo que Dios ha creado y planeado para tu vida. Juan 10:10. Y una de las formas en que lo hace es atacando tu mente. Los ataques mentales son estrategias que usa el diablo para influir en tus pensamientos, sentimientos y decisiones, y así alejarte de Dios y de su voluntad para ti. Hay muchos tipos de ataques mentales, pero algunos de los más comunes son los siguientes. Primero, la acusación. Además de sembrar la semilla de la culpa y la indignidad, el diablo utiliza la acusación para alejarte del amor y la gracia de Dios. Te convence de que tus errores del pasado son un obstáculo insuperable para el perdón divino, alimentando un sentimiento de desesperanza y desamparo. Te hace creer que no mereces la misericordia de Dios y que estás condenado a una vida de sufrimiento y castigo. Sin embargo, la verdad es que en Cristo hay perdón y restauración para todos los que acuden a Él con arrepentimiento y fe. Segundo, la tentación. La tentación, disfrazada de placer temporal y satisfacción inmediata, es una de las armas más poderosas utilizadas por el enemigo para desviar tu camino del bien. Te presenta el pecado como una opción atractiva y sin consecuencias, ocultando su verdadera naturaleza destructiva y sus repercusiones eternas. El diablo aprovecha tus debilidades y deseos carnales para conducirte por senderos de rebelión y desobediencia, engañándote con la ilusión
de que puedes satisfacer tus propios deseos sin consecuencias. Sin embargo, la verdad es que el pecado solo trae dolor, separación y muerte espiritual, y solo encontramos verdadera plenitud y satisfacción en la obediencia a Dios. Tercero, la duda. La duda es una herramienta sutil utilizada por el diablo para minar tu fe y confianza en Dios. Te bombardea con preguntas e incertidumbres, haciendo que cuestiones la realidad de la presencia y el poder divinos en tu vida. Te lleva a buscar respuestas en el mundo y en tu propia comprensión, en lugar de confiar en la revelación de Dios a través de su palabra y su espíritu. Sin embargo, la verdad es que la fe es un acto de confianza en aquel que es fiel y verdadero, y aunque puedan surgir dudas y preguntas en nuestro camino, podemos encontrar seguridad y certeza en la promesa de Dios de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Cuarto, el miedo. El miedo es una herramienta poderosa utilizada por el enemigo para paralizarte y mantenerte en cautiverio. Te hace temer el futuro, lo desconocido y lo que está fuera de tu control, robándote la paz y la tranquilidad que provienen de la confianza en Dios. Te susurra mentiras sobre tu incapacidad para enfrentar los desafíos y obstáculos de la vida, sembrando semillas de duda y desesperación en tu corazón. Sin embargo, la verdad es que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un ayudador siempre presente en tiempos de angustia. Al confiar en su amor y cuidado, podemos enfrentar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Quinto, la mentira. El diablo te envuelve en un manto de engaño, haciéndote creer que tu valía y tu identidad están determinadas por cosas temporales y superficiales. Te persuade de que tu valía depende de tu apariencia física, tus logros y tu posición en la sociedad, alimentando una búsqueda interminable de validación y aceptación externa. Sin embargo, la verdad es que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios como hijos amados y redimidos. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, libres para vivir en la plenitud de la gracia y el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Estos son solo algunos ejemplos de los ataques mentales que el diablo usa contra ti, pero hay muchos más. Lo importante es que sepas que son reales y que pueden afectar tu vida espiritual, emocional y física. Por eso, tienes que estar alerta y preparado para resistirlos. Lo que te voy a contar a continuación es muy importante, así que te pido que por favor prestes mucha atención, ya que voy a mencionarte cuáles pueden ser las dificultades que podemos tener para detectar los ataques del enemigo. Muchas veces no somos conscientes de los ataques mentales que sufrimos o los confundimos con nuestra propia voz interior. Y esto es lo que el diablo quiere, que no nos demos cuenta de su influencia, que pensemos que somos nosotros los que pensamos así y que no busquemos ayuda ni solución. La dificultad para detectar los ataques a la mente se debe a varios factores, como por ejemplo los siguientes. Primero, la sutileza. El diablo es astuto y sutil y sabe cómo disfrazar sus ataques de forma que parezcan razonables, lógicos o inocentes. No siempre se presenta como un ser horrible y malvado, sino que a veces se transforma en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Por eso tenemos que examinar todo lo que pensamos y sentimos a la luz de la palabra de Dios y no dejarnos engañar por las apariencias. Esta cita bíblica nos advierte de que el diablo puede fingir ser bueno y piadoso para infiltrarse entre los creyentes y sembrar la confusión, la división y el error. Debemos estar atentos a sus engaños y comparar todo lo que oímos y vemos con lo que dice la Biblia, que es la verdad absoluta y la norma de nuestra fe. Así podremos discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, y rechazar lo que no se ajusta a la voluntad de Dios. Segundo, la familiaridad. El diablo conoce nuestra historia, nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestras debilidades, y usa esa información para atacarnos de forma personalizada y específica. No usa los mismos ataques para todos, sino que se adapta a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que conocer bien quiénes somos en Cristo y no dejarnos definir por el pasado, las circunstancias o las opiniones ajenas.
Esta cita bíblica nos muestra que el diablo sabe cómo tentarnos según nuestras inclinaciones y vulnerabilidades, como hizo con Jesús en el desierto, Mateo 4, 1, 11. Debemos estar conscientes de nuestras áreas de debilidad y fortalecernos en el Señor, que nos da la victoria sobre el pecado y la tentación. Debemos recordar nuestra nueva identidad en Cristo, que nos ha hecho hijos de Dios, herederos de su reino y más que vencedores en Él. Debemos afirmarnos en lo que Dios dice de nosotros y no en lo que el mundo o el diablo quieren hacernos creer. Tercero, la frecuencia. El diablo es persistente y no se rinde fácilmente. No se conforma con atacarnos una vez, sino que lo hace constantemente hasta que logra su objetivo. Por eso, tenemos que estar vigilantes y no bajar la guardia. No podemos pensar que ya estamos libres de los ataques, sino que tenemos que estar preparados para enfrentarlos cada día. Esta cita bíblica nos indica que el diablo busca constantemente a quien devorar, como un león rugiente. 1 Pedro 5:8. Debemos estar alertas y sobrios y resistirlo firmes en la fe, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y que otros hermanos también sufren las mismas pruebas. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios, que nos da la fuerza, la sabiduría y la protección para vencer al maligno. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que nos permite resistir en el día malo y mantenernos firmes en la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Efesios 6, 10, 18. Estos son algunos de los factores que hacen que sea difícil detectar los ataques a la mente, pero hay otros más. Lo que tenemos que tener claro es que el diablo es real, que nos odia y que quiere destruirnos. Pero también tenemos que tener claro que Dios es más grande, que nos ama y que quiere bendecirnos, y que tenemos una estrategia para resistir los ataques mentales y salir victoriosos. Esto te lo contaré más adelante. Debes tener en cuenta que para poder combatir la maldad, primero debemos preguntarnos, ¿de dónde viene el pecado? ¿Es algo externo que nos ataca o es algo interno que nos corrompe? La respuesta es que el pecado tiene su origen en la mente. Así lo dice la Biblia en Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado no surge de la nada, sino que es el resultado de un proceso mental que comienza con el deseo. El deseo es la inclinación natural que tenemos hacia algo que nos gusta o nos atrae. No todos los deseos son malos, pero algunos sí lo son, porque van en contra de la voluntad de Dios. Estos deseos se llaman concupiscencias y son los que nos llevan a la tentación. La tentación es la oportunidad o el estímulo que nos hace pensar en satisfacer nuestro deseo pecaminoso. La tentación no es pecado en sí misma, pero sí lo es el consentir o ceder a ella. Cuando lo hacemos, estamos dando lugar al pecado en nuestra mente, y tarde o temprano ese pecado se manifestará en nuestras acciones. Por eso, la Biblia nos advierte que el pecado, una vez consumado, nos lleva a la muerte. La muerte es la separación de Dios, que es la fuente de la vida. ¿Te das cuenta de la importancia que tienen nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son el campo de batalla donde se decide nuestra victoria o nuestra derrota. Si dejamos que nuestros pensamientos sean dominados por el deseo, la tentación y el pecado, estamos abriendo la puerta a la destrucción de nuestra vida espiritual, emocional y física. Pero si sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, estamos asegurando nuestra bendición y nuestra salvación. Aquí viene la parte más importante del video. ¿Cómo podemos controlar y filtrar nuestros pensamientos? Lo primero que tienes que saber es que Dios quiere que tengas una mente renovada, que pienses como Él piensa, que veas las cosas como Él las ve. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no debes dejarte influir por el mundo, por sus valores, sus modas, sus opiniones, sino que debes cambiar tu forma de pensar por medio de la palabra de Dios, y así descubrir su plan perfecto para tu vida. Pero ¿cómo puedes renovar tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos debes tener? El apóstol Pablo nos da una pista en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las características de los pensamientos que agradan a Dios y que debemos cultivar en nuestra mente. Veamos cada una de ellas. Primero, verdadero. Pensar en lo verdadero nos ayuda a tener una visión clara y objetiva de la realidad, a discernir lo bueno de lo malo y a actuar con coherencia y responsabilidad. También nos permite estar en armonía con Dios, que es la fuente de toda verdad, y con su voluntad para nuestras vidas. Por el contrario, pensar en lo falso nos aleja de Dios, nos confunde, nos engaña y nos lleva a tomar malas decisiones que nos perjudican a nosotros y a los demás. Segundo, honesto. Pensar en lo honesto nos ayuda a ser personas íntegras, transparentes, confiables y que respetan la dignidad y los derechos de los demás. También nos permite estar en paz con nuestra conciencia, con Dios y con la sociedad. Por el contrario, pensar en lo deshonesto nos hace personas corruptas, falsas, desleales y que abusan o se aprovechan de los demás. También nos genera culpa, vergüenza, temor y rechazo. Tercero, justo. Pensar en lo justo nos ayuda a ser personas equitativas, imparciales, razonables y que buscan el bien común y la justicia social. También nos permite estar en conformidad con la ley, con la moral y con los principios de Dios. Por el contrario, pensar en lo injusto nos hace personas arbitrarias, parciales, irracionales y que buscan el beneficio propio o el de un grupo a costa de los demás. También nos expone a conflictos, sanciones y condenaciones. Cuarto, puro. Pensar en lo puro nos ayuda a ser personas limpias, santas, inocentes y que no tienen mancha ni contaminación. También nos permite estar en comunión con Dios, que es santo y puro, y con su propósito para nuestras vidas. Por el contrario, pensar en lo impuro nos hace personas sucias, pecaminosas, culpables y que tienen mancha y contaminación. También nos separa de Dios, que es santo y puro, y de su propósito para nuestras vidas. Quinto, amable. Pensar en lo amable nos ayuda a ser personas agradables, cordiales, gentiles y que buscan el bienestar y la armonía de los demás. También nos permite estar en buenos términos con Dios, que es amoroso y bondadoso, y con nuestro prójimo. Por el contrario, pensar en lo desagradable nos hace personas groseras, violentas, hostiles y que causan conflicto o división. También nos pone en malos términos con Dios, que es amoroso y bondadoso, y con nuestro prójimo. Sexto, de buen nombre. Pensar en lo de buen nombre nos ayuda a ser personas honorables, respetables, dignas y que tienen una buena reputación ante Dios y ante los hombres. También nos permite estar en una posición de influencia, autoridad y reconocimiento. Por el contrario, pensar en lo de mal nombre nos hace personas vergonzosas, despreciables, indignas y que tienen una mala reputación ante Dios y ante los hombres. También nos hace perder el respeto, la confianza y el aprecio de los demás. Séptimo, virtuoso. Pensar en lo virtuoso nos ayuda a ser personas excelentes, admirables, valiosas y que tienen una cualidad moral o espiritual que nos hace crecer y mejorar. También nos permite estar en sintonía con Dios, que es perfecto y glorioso, y con su plan para nuestras vidas. Por el contrario, pensar en lo no virtuoso nos hace personas mediocres, insignificantes, inútiles, y que no tienen ninguna cualidad moral o espiritual que nos haga crecer y mejorar. También nos hace estar en desacuerdo con Dios, que es perfecto y glorioso, y con su plan para nuestras vidas. Octavo, digno de alabanza.
Pensar en lo digno de alabanza nos ayuda a ser personas elogiables, agradecidas, gloriosas, y que reconocen la bondad, la grandeza y la soberanía de Dios. También nos permite estar en una actitud de adoración, gratitud y alabanza a Dios, que es digno de toda gloria, honor y poder. Por el contrario, pensar en lo no digno de alabanza nos hace personas criticables, ingratas, vanas y que ignoran, deshonran o desafían a Dios. También nos hace estar en una actitud de rebeldía, queja y blasfemia contra Dios, que es una actitud totalmente contraria a lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y de exponer lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad y nos muestra lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es bendición y lo que es maldición. Por eso, si queremos controlar y filtrar nuestros pensamientos, debemos leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios y rechazar todo lo que se oponga a ella. Debemos memorizar y recitar las promesas de Dios y resistir las dudas y los temores. Debemos orar y pedir a Dios que nos ilumine y nos guíe y obedecer su voz y su dirección. Así es como podemos someter nuestros pensamientos a Cristo y tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es la actitud y el pensamiento que reflejan el carácter y el propósito de Cristo. La mente de Cristo es la que busca agradar a Dios en todo, y no a sí mismo. La mente de Cristo es la que se humilla y se entrega, y no se enorgullece ni se rebela. La mente de Cristo es la que ama y perdona, y no odia ni guarda rencor. La Biblia nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que debemos imitar el ejemplo de Cristo y seguir sus pasos. Debemos alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios y no con la nuestra. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y no con la del mundo. Debemos transformar nuestra vida con el poder de Dios y no con el del pecado. Esto es lo que podemos lograr si utilizamos la Biblia como herramienta para vencer las tentaciones y si tenemos la mente de Cristo. Podemos vivir una vida victoriosa, santa y feliz, que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Podemos experimentar la paz, la alegría y el amor de Dios, que sobrepasan todo entendimiento. Podemos ser más que vencedores en Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. ¿No te parece maravilloso? ¿No te gustaría tener esa vida? Pues te tengo una buena noticia. Tú puedes tenerla. Solo tienes que hacer una cosa: aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único que puede perdonar tus pecados, limpiar tu mente y cambiar tu corazón. Él es el único que puede darte una nueva vida, una vida eterna. Muy bien, ya hemos llegado al final del video y espero que hayas aprendido algo nuevo y útil sobre cómo vencer las tentaciones y batallas interiores. Pero antes de despedirme, quiero recordarte algunas cosas importantes que debes tener en cuenta. Primero, no olvides que el conocimiento de la palabra de Dios y la oración son las dos herramientas más poderosas que tienes para resistir la tentación y vencer el pecado. Por eso, te animo a que las uses diariamente, que leas la Biblia, que medites en sus enseñanzas, que ores con fe y confianza y que busques la voluntad de Dios para tu vida. Segundo, si quieres profundizar más en este tema, te invito a que veas otros recursos que te pueden ayudar a crecer en tu fe y tu discernimiento. Por ejemplo, puedes encontrar otros videos en el canal sobre cómo tener una vida de oración efectiva
o sobre cómo estudiar la Biblia de forma práctica y sencilla. Además, si tienes algún consejo, testimonio o pregunta sobre este tema, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto te responderé. Me encantaría saber tu opinión y tu experiencia. Muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.